Hay un punto muy importante aquí, Edgardo, y es el hecho, como lo dice Mike, la Fiscalía tenía una prueba abundante en cuanto a los testigos. Ellos tenían la flexibilidad y la facilidad de escoger qué tipo de testigo, y parece que lo fueron poniendo de manera estratégica para culminar con un interrogatorio del testigo Fabio Lobo. O sea, empezaron de a poco y fueron subiendo el nivel hasta llegar a Fabio Lobo. Para mí Fabio Lobo es crucial. Y la otra es, y para mí, como dice May, que fue letal en este juicio, es el hecho de que los propios testigos de la defensa confirmaron. Ya vamos a eso, ya vamos a eso, ya vamos a los errores de la defensa. Que no habían. Sí, ya vamos a los errores de la defensa. En la doctrina se llama flexibilidad de adaptación a los cambios, se llama la doctrina. Flexibilidad de adaptación a los cambios. A los cambios, pero para que lo entendamos, no, para que, bueno, así está bien, flexibilidad de adaptarse a la posición del juez. Así está bien. Mike, algo rapidito sobre esto para ir al corte comercial y luego regresar con los errores de la defensa. Bueno, la cosa que hicieron también, que es importante y siempre lo hacen, por ejemplo, muchos de los testigos, como tienen conocimiento ustedes, tenían antecedentes. Algunos habían cometido homicidios, todo eso, y ellos cuando comenzaron a presentar a los testigos, de una vez sacaron eso, que eran criminales, que eran narcotraficantes, que eran asesinos, y eso le quitó el impacto que posiblemente iba a tener la defensa si ellos fueran sacado eso. Ok. Sí. Ese es un buen punto. Sí. ¿Cómo lo podíamos decir eso? Esa es una virtud de la Fiscalía, le voy a decir por qué, porque tiene razón. La persuasión. La persuasión. Que impactó al jurado. O sea, sí. El orden como fueron presentando los testigos. Y también le cambió, y también, mire, fue una estrategia para que la defensa se dispersara en esos aspectos que no iban directo al tipo penal, sino que ellos se pusieron a hablar de las elecciones, se pusieron a hablar de las muertes a la gente que habían producido ellos, y descuidaron lo principal. Mire, y Mike tiene razón, la defensa iba a tratar de explotar el hecho de que son criminales, y la Fiscalía dice, bueno, si esta es la virtud de la defensa, mejor se los pregunto yo y los introduzco yo. ¿Cuántas personas han matado? ¿Sí? O sea, creo que fue el exalcalde Antón, ¿no? Que dijo, yo he participado en la muerte de 58 personas y 2 de ellas con mis propias manos. O sea, les hizo que la propia Fiscalía... El mismo Cachiro, todo, o sea, aceptaron las muertes. Entonces, el otro señor, el Cachiro que fue el que dijo que había mandado matar a fulano, que había participado en la muerte del otro. Es al final... Iba a ser la estrategia de la defensa. O sea, la estrategia de la defensa... Estos que están aquí... Son asesinos, mejor lo digo yo. ¿Y sabe qué? Eso al final no lo pudieron aprovechar la defensa. Sí, ¿por qué? Porque ya lo había explotado la Fiscalía. Claro, ¿no dijo Mejía Vargas que había dado muerte también? Sí, al fiscal Orlan Chávez. Orlan Chávez, sí. Claro, entonces, y salió a relucir la muerte de don Alfredo Landaverde, y salió a relucir la muerte de Aníbal Barro, salió a relucir la muerte de Sara Antidrogas. De acuerdo. ¿No? Julián Ariste. Entonces, don Julián Ariste, exactamente. No, Julián Ariste no, don Ariste González. Ariste González, perdón. Eso es lo que nosotros decíamos con el abogado Kenneth. ¿Mande? Nosotros decíamos eso con el abogado Kenneth, que la defensa se quedó corto. Él tenía que preguntarle a Juan Orlando Hernández esas preguntas que la Fiscalía era de cajón. Entonces, ¿nos quedamos ahí con los testigos o le agregamos alguna partecita ahí de lo que ustedes están mencionando que trajo Mike a referencia? No, me parece que la Fiscalía expuso a los testigos tal cual los quería exponer la defensa. ¿Sabe? Es que se adelantó. Se adelantó. Sí, es que la Fiscalía se adelantó con sus testigos a la defensa y les dijo, mire, somos esto. ¿Y sabe qué se llama eso? Es la teoría del caso, bien diseñada, bien trabajada, cómo la iba a presentar. Y una estrategia, ¿va? Sí, es la estrategia. ¿Nos quedamos aquí entonces? Sí. Mike, perdón. Edgardo, y eso, como dicen los señores, era una estrategia. Ellos, los fiscales, sacaron todo eso de los antecedentes y la estrategia era tratar de que la defensa se enfocara, por ejemplo, en los delitos que habían cometido y todo eso, en deber de enfocarse, de tratar de desvincular a Juan Orlando lo máximo posible del narcotráfico y la corrupción y de los testigos. Y Colón se enfocó cuántas personas han matado, qué delitos y eso. Entonces fue una buena estrategia de parte de los fiscales. Entonces sería los testigos y, puede ser su testimonio y su confesión. No, puede ser los testigos y colocarle entre paréntesis estrategia de la Fiscalía. La fortaleza de la defensa la explotó la Fiscalía. Sí.
Sí. O sea, ¿y sabe por qué? Lo que se pretendía que la defensa hiciera, desde el día 1, lo hizo la fiscalía. Y le digo algo. Y con eso les arrebató las armas. ¿Y sabe por qué? Porque como bien lo dice Mike, esto se volvió un juicio aquí, pero usted reveló su estrategia. Usted se reveló su estrategia que iba a atacar que estos eran delincuentes, que estos eran asesinos, que estos eran narcotraficantes, que estos eran confesos. Y que por lo tanto no había que creerles. Exactamente. Entonces, en el día 1 empieza la fiscalía a decir, mi testigo es narcotraficante, mi testigo es asesino, mi testigo ha ordenado tantos asesinatos, tantos atentados que hizo en Honduras. Entonces se quedó sin estrategia. Y esa estrategia la quisieron utilizar en sus conclusiones y no. Y Edgardo, muy rápido, mire, sí. ¿Y sabe qué pasó? La Fiscalía Federal le tiró al asador 2 cosas. Uno, que eran los 3 delitos y la narrativa que conocemos, pero los envolvió con la otra narrativa colateral de todo lo que había pasado en Honduras, del sistema electoral, de las muertes, de que había infiltrado el Estado, y ellos se envolvieron en esos aspectos. O sea, la defensa se perdió. Se perdió totalmente. Le arrebataron las armas. Total. Y después se perdió. En el enfoque. Las armas así es. Las utilizaron en contra de la misma arma. Y eso fue trabajado para que sucediera así. Claro. Los testigos, luego su propia confesión, lo que dijeron del expresidente, uno, luego su propia confesión de quiénes eran, luego el interrogatorio al expresidente, fue persuasiva, impactó al jurado y la flexibilidad de adaptarse a la posición del juez. Correcto. La gran virtud de la fiscalía en este caso. ¿Estamos? Sí. Mike, ¿estamos? ¿All right? Sí, yo estoy de acuerdo, Edgardo. ¿Cuáles que hemos considerado que fueron los errores de la defensa? Primero, los testigos de la defensa. Luego, el haber subido al expresidente Juan Orlando Hernández a dar su testimonio. Luego, que no estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos o los delitos que se le atribuían al expresidente. Los contrainterrogatorios de la defensa fueron débiles. Me refiero a los contrainterrogatorios a los testigos que presentó la fiscalía. Y el argumento final con el que cerraron el juicio, su participación en el juicio, también fue débil. Vamos, Mike, ¿qué opina de esto? Si tiene algo que agregar. Bueno, yo creo que todos esos son errores que cometió la defensa, pero nunca estuvieron preparados. Edgardo, usted se acuerda que 2 meses antes de que comenzara el juicio, estaban tratando de delatar el juicio porque no estaban preparados. Okay. Entonces, yo creo que no llegaban a la corte ya cuando se inició el juicio y no estaban preparados. Siempre le reclamaba el juez Castel a Colón, porque Colón le estaba pidiendo tiempo para preparar sus notas, para hacer las preguntas, y no hablaba, se le olvidaba mucho de las fechas, de nombres, y aparte de eso comenzaba a hablar de ciertas cosas y el jurado perdía el interés de lo que estaba diciendo la defensa. Ok, entonces le hemos agregado aquí falta de preparación, ¿le parece, Mike? Sí. Falta de preparación. Los testigos nos referimos aquí a los 3 testigos que llevó la defensa, que fueron 3 militares, 2 activos y 1 retirado. Luego, al hecho de que el expresidente, como desde un principio lo dijeron ustedes aquí, tanto el abogado Duarte, el abogado Madrid, como Mike, de que iba a ser un error que él subiera. Luego, que no estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos, sino que se desvió, como que la fiscalía hizo que se desviara, como explicaban ustedes antes, desviara la defensa a otras cosas que a tratar en efecto de desvirtuar los cargos por los cuales era acusado el expresidente. Los contrainterrogatorios fueron débiles, incluso hubo un contrainterrogatorio que no lo hicieron, que fue a la agente de la DEA, que a última hora estaban queriéndolo hacer, cuando ya el jurado estaba deliberando. El argumento final débil y lo que agregó Mike, falta de preparación. ¿Agregaría algo usted? Bueno, aquí para mí el primer error es irse a juicio. Para mí es el error más grave porque no tenía la preparación. ¿Mike? No, totalmente. El primer gran error es haber sido a juicio. Sí. Apúntemelo, por favor, como el primer error. Ir a juicio. Sí, ir a juicio, el primer error. Y le digo por qué. Porque si usted no tenía la preparación, como dice Mike, y es acertado, o sea, usted no podía desviar la atención al criterio y a
a su estrategia de defensa que ya era conocida. Es más, fue el mismo argumento inicial con el argumento final. Y lo peor de esto es lo siguiente: ¿cómo es posible que usted me quiera desvirtuar una prueba que ocurrió en un lugar como el Paraíso Copán y usted ni siquiera conoce Paraíso Copán? Usted ni siquiera sabe a qué distancia queda el Paraíso Copán de la cabecera departamental del departamento de Copán. O sea, ¿por qué? Porque el abogado tuvo que haber venido a Honduras aquí. Y cada prueba, ir refutándolo, cada testimonio donde pudiese haber salido mencionado su cliente, en este caso, Juan Orlando Hernández, que ya lo sabía desde hace 2 años, más, creo que es 4 años, 5 años que dieron estas declaraciones, ya las sabían. Entonces, mínimo, el señor Juan Orlando Hernández con su familia debió estar preparando para votar todos esos argumentos y tener una prueba sólida, lista. La defensa sabía ¿qué testigos iba a presentar la fiscalía? Claro, ya sabía. ¿La fiscalía sabía qué testigos iba a presentar la defensa? No, la fiscalía no sabía, en todo caso, de cuál iba a ser el argumento de ellos, pero esas declaraciones de estas No, pero personas... sabía, por ejemplo, la fiscalía que iban a llegar estos 3 generales. Sí, ellos ya sabían, pero lo saben no con la anticipación que tenía conocimiento la defensa de estas declaraciones. O sea, los Rivera Maradiaga, en el caso de Sí, porque lo mismo Rivera Maradiaga, el mismo Fabio Lobo, el mismo Alexander Ardón, el mismo contador dieron su testimonio en el caso de Tony Hernández, en el juicio de Tony Hernández. Ya habían declarado, entonces usted lo que tenía que hacer es votar cada posible Ya sabían que iban a decir lo mismo que dijeron en el juicio de Tony Hernández. Claro. Fueron los mismos testigos. Fueron los mismos. Entonces, ¿agregaría algo más aquí? Mire, perdón, para usted este fue el gran error. Sí, ir a juicio. Porque no tenía la preparación. Y usted dice, en vez de ir a juicio, se debió haber declarado culpable. Yo hubiera buscado la negociación como sea. ¿Algo más usted le agregaría? Mire, voy a agregar 2 cosas, Edgardo. Es que mire, para poder la primera esencia de una defensa de un acusado en Estados Unidos es estar debidamente preparada para una estrategia de negociación. Esa es una de las principales virtudes que debe tener la defensa. Debe de buscar la negociación, porque ir a juicio es sumamente complicado. Prácticamente ahí usted lleva el 90% de perder con los fiscales federales. Pero ¿qué pasó en el otro lado? No sé si lo harían o no, lo desconocemos. Sí. Pero yo siento también que él no se declaró culpable porque seguramente a la Fiscalía Federal no le fue atractivo alguna oferta que tuvo por parte de la Fiscalía Federal. ¿Por qué? Porque en una negociación, si usted es Juan Orlando Hernández, ¿qué le va a ofrecer? No, lo que pasa que... ¿Qué le va a decir? Si es el mire, fíjese que, por ejemplo, yo le puedo decir que tales alcaldes o que tales diputados... ¿Y se le dice a la Fiscalía que ya lo sabe? Y la Fiscalía Federal le dice, no, ya lo sé. Pero en Estados Unidos... ¿O no son de interés mío? Pues sí. En Estados Unidos, y se lo digo, Edgardo, entre menos que ellos se vayan a juicio, para ellos mejor. Porque la justicia es la base principal, es la justicia negociada. Sí. Es el espíritu de pero para mí un error es no buscar la negociación. Ahí, y usted puede leer, Edgardo, cualquier literatura. O sea, cuando dice no buscar negociación, es un error. Es haber ido a juicio. Claro, se fueron a juicio. Muy bien. Entonces, ese es el primer error, porque una defensa debe estar preparada, porque la justicia de Estados Unidos, se lo reitero, es justicia negociada. ¿Y lo otro? Y ahí debió. Y el segundo argumento, y el segundo tema que yo le quería aclarar un poco más a usted es el argumento final débil, porque yo siento que hay que agregarle un poquito más para que su enorme audiencia lo pueda saber. ¿Sabe cuál fue el problema? Que lo mismo que dijeron al inicio fueron a decir al final. Era una narrativa de un cuento. Y en los juicios no son cuentos, Edgardo. Usted está jugando en cada juicio donde uno defiende a su cliente, se juega la vida de su cliente con la libertad. ¿Y qué pasó en ese caso? Nunca hablaron, Edgardo, nunca se dirigieron también bueno, no hubieron testigos. Los testigos que tuvieron, esos testigos no sirvieron de nada. Es decir, cuando nos referimos aquí a los testigos, me refiero a los tres. Sí, pero 2 fueron. A los 3 militares. Sí, pero 2 casi fueron de carácter, Edgardo. No dijeron nada, no fueron a desvirtuar la conspiración. ¿Qué habrá pasado? Ustedes que son abogados y expertos, ¿qué habrá pasado que no tuvieron buenos testigos? Falta de preparación. Ahí está. Falta de preparación. ¿Falta de preparación? Sí. ¿O será que nadie quiso ir a testiguar, a dar testimonio allá? No, y esa es otra cosa, que la Fiscalía Federal acorrala de una manera que le quita hasta la visa a todo. Es decir, parte de la negociación que usted hace, por eso yo le digo, y se lo digo enteramente, toda persona que va a Estados Unidos y que los federales lo acorralen, se declara culpable. Sí. Nadie, o sea, usted puede preguntarle a personas que han estado presas en Estados Unidos. O sea, que usted cree que, por ejemplo, los tres señores que llegaron como testigos de la defensa no sirvieron de... Pareciera que nunca habían hablado con ellos. No, y el primero que llegó... Pareciera que el primero que llegó, que era el edecán del expresidente, fue un desastre.
Más bien fue a decir que en efecto que sí se reunía en graneros nacionales y que allí estaban. No, entonces, mire, para que, del hermano. Para que quiero que sabía que el señor Hernández, Tony Hernández, tenía relación con amistades. ¿Para qué quiero testigos así en un juicio? Me limitó a contrainterrogar. El señor Barrientos, por ejemplo, el jefe de la Fuerza Aérea, dijo que de 2004 a 2015 no hubo radares militares. Contradiciendo lo que dijo Juan Orlando, porque Juan Orlando dijo que sí habían comprado. Y habían invertido. O sea, que no abonaron a la defensa. No, nada. Más bien, si podemos valorar en algo, lo perjudicaron. Ok. Entonces, resumimos, por favor, los errores de la defensa. De nuevo. Aquí está. Ir a juicio, no buscar negociación. Sí. Luego los testigos, el testimonio del expresidente Hernández, que la defensa no estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos. Sí. Los contrainterrogatorios fueron débiles. Sí. El argumento final fue débil. Sí. Y, como decía Mike, desde el principio hubo una falta de preparación. Sí, y solo cerrarle aquí, Edgardo. Usted vio cuando ellos estaban mal preparados, porque en los contrainterrogatorios tampoco le apuntaban a desvirtuar la conspiración y los cargos con armas. Se pusieron a hablar de elecciones en Honduras, se pusieron a hablar de la gente que habían matado estos narcotraficantes confesos, se pusieron a hablar de cosas periféricas y perdieron su tiempo. Mala defensa la que tuvo el presidente. Muy bien. ¿Coincidimos aquí, Mike, con todo esto? Sí, yo estoy de acuerdo. Y la otra cosa que hizo la defensa, Edgardo, es que estaban tratando de crear una ilusión, por ejemplo, diciendo que Juan Orlando se reunía con el Comando del Sur, John Kelly, que visitaba o tenía visitas, o él iba a visitar a oficiales, que eso no tenía ningún impacto para el jurado, porque eso no demuestra nada. Podemos poner aquí que... ¿cómo podríamos eso que dice Mike, resumir eso que dice Mike? No, es que cuando eso hace referencia, Mike, a las fotos, a las reuniones, que con Mike Pence, que el hecho de la relación con Estados Unidos no le funcionó. Es que ahí es una teoría del caso mala, para desvirtuar cargos, mala pero ¿cómo lo podemos agregar? Para mí fue un error enfrascarse en la relación que tuvo con Estados Unidos. Sí. ¿Error? Sí. ¿Como puntualizar? Puntualizar, o sea, utilizarla como fortaleza, porque esa era la fortaleza de la defensa. Sí, de decir que nos reunimos con Mike Pence, con el señor John Kelly, con el presidente Obama. ¿Puntualizar en relación? Con Estados Unidos. ¿Con Estados Unidos? ¿Con Estados Unidos? Sí, con Estados ¿O con expresidentes? No, con Estados Unidos. Es que mire, Estado. Es que ¿sabe cuál fue el error? Que esas reuniones no eran porque le fueron a Orlando Hernández, esas fueron reuniones del presidente de la República. Era de gobierno. De gobierno, sí. Puntualizar en la relación con Estados Unidos, como dice Mike, que con esta foto y que con esta foto... Como fortaleza de la defensa. Puntualizar relación con Estados Unidos como fortaleza de la defensa. Como fortaleza de la defensa. Sí. Eso fue un errorazo. Sí, por eso. Gracias, Mike. Malísimo. Gracias, Mike, por ese dato. ¿Hoy sí estamos, Mike? Sí, yo totalmente. Ok, resumimos entonces los errores de la defensa, según nuestros expertos. Ir a juicio, no buscar una negociación. Los testigos que presentó la defensa. El testimonio del expresidente Hernández. No estructuró una teoría del caso para desvirtuar los cargos por los cuales era acusado. Los contrainterrogatorios fueron débiles. El argumento final fue débil. Había una falta de preparación y puntualizar en la relación con Estados Unidos como una fortaleza de la defensa. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí.